Eres el motor que impulsa el progreso de nuestro país, por ello contamos con más de 107 agencias con todos los servicios que necesitas en los 14 departamentos del país y en municipios que no cuentan con ninguna otra cobertura financiera. Esta es la red de cooperativas Fedecases que tiene medio siglo abriendo oportunidades y estando en acompañamiento al desarrollo económico y financiero de los salvadoreños. Gracias a Fedecases estamos también en este programa. Y le recordamos que Motocentro tiene también repuestos para todo tipo de motocicleta, porque tiene 35 años de experiencia en el mercado nacional. Motocentro está presente en Soyapango, San Miguel, Sonsonate y en sus sucursales en la 29 calle Poniente, sucursal Venezuela, Roosevelt, también están habilitados. Más información en motocentro.com.sb o llamando al 2226 3381. Nuestra conversación sobre el tráfico en el Gran San Salvador, principalmente en la capital, donde en las horas pico es bastante complicado y en algunos días mucho más allá de las horas pico se vuelve difícil el tránsito y hay algunas preguntas sobre lo que se está haciendo y el resultado de lo que se hace respecto a la viabilidad en el tráfico en San Salvador. Y está por ello con nosotros el licenciado Edwin Flores, director general de Tránsito Terrestre. Nuevamente, bienvenido, licenciado. Gracias, buenos días a toda la teleaudiencia de este importante medio de comunicación. Esperamos pues que la oportunidad que nos ha dado acá Rafael nos permita transmitir alguna información que es de carácter muy importante para efectos de transitar. El tráfico se ha venido complicando, es decir, y hay factores. Uno, las calles que son estrechas para una cantidad de vehículos que va en aumento, condiciones, por ejemplo, que en algunas colonias se cierran portones. ¿Qué es lo que realmente está pasando con la viabilidad en la capital? ¿Qué análisis hacen ustedes de todas estas cosas? Son varios factores. El principal y que no podemos obviar es el hecho que San Salvador, y al igual que todos los polos poblacionales mayormente más densos, se ha venido desarrollando urbanísticamente de una manera desordenada. Y este es un problema que no viene de 2 décadas atrás, es un problema de varias décadas. Entonces, a partir de un desarrollo urbanístico desordenado, en el que no se tienen las proyecciones de crecimiento de la población conforme en la práctica se ha venido dando, implica que no se tienen las mediciones necesarias para garantizar las vías que permitan la movilidad de los núcleos poblacionales mayores. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que a partir de estos crecimientos de centros urbanísticos o poblacionales o ciudades dormitorio, colonias dormitorios, también ha crecido desordenadamente a la par de la población, ha crecido el parque vehicular. Nosotros tenemos que en los últimos 10 años el parque vehicular prácticamente se ha duplicado, que no podemos decir ni siquiera algo parecido con relación a las vías de circulación. Entonces, estamos por llegar a 1 millón de vehículos, con muchas probabilidades antes de que termine este año estemos tocando el 1 millón. ¿Cuántos automóviles circulan solo por San Salvador o están concentrados en el Gran San Salvador? Por San Salvador, los que se trasladan de un municipio a otro o los que tienen como destino San Salvador, a diario es aproximadamente la mitad del parque vehicular. El parque vehicular es de 957.812 vehículos hasta el día de ayer. O sea, tenemos un problema de hacinamiento. Tenemos un problema de circulación en San Salvador de 425.000 vehículos aproximadamente todos los días, ¿verdad? Por las diferentes arterias y particularmente por las principales vías de acceso a San Salvador. Estamos hablando de la Troncal del Norte, estamos hablando de la carretera de Los Chorros, estamos hablando del Boulevard Constitución, de la carretera Comalapa, del Boulevard del Ejército. Tenemos vías rápidas en algún momento y tenemos un diseño que podríamos decir es catalogado como bueno para el tránsito vehicular, pero no da abasto. ¿Es un problema de diseño que se quedó corto o es un problema de infraestructura? Pues yo creo que ambas cosas inciden, ¿verdad? Porque es un problema originalmente de diseño, de desarrollo urbanístico. A partir de eso es que las cosas se vienen complicando, porque cuando ya se tiene
urbanizada determinada área de la capital o de cualquier ciudad, ya se tienen líneas de construcción autorizadas en su momento, ¿verdad? Pero sin la proyección de ampliación de estas vías. Entonces, a partir de eso, ¿cómo ampliamos las arterias? No hay forma, a menos que se hagan viaductos, ¿verdad? Vías aéreas, pero eso es una cosa para la condición de nuestro país. El diseño que se le agregó a esto, el diseño del CITRAMS, ¿tiene una culpabilidad? Porque algunos creen que a partir del rediseño del uso de estas arterias para que entrara el CITRAMS, se complicó el tráfico. Incide, pero yo lo que respondería a esto particularmente es, si así fuera, si ese fuera el motivo, yo no tuviera complicaciones, es decir, el pueblo salvadoreño no tuviera complicaciones viniendo de Santa Ana, no tuviera complicaciones viniendo de la zona norte de San Salvador, no tuviera complicaciones los que vienen de San Marcos, Santo Tomás y toda la zona del litoral, por decir algo, sobre la carretera litoral. Entonces, no es ese el motivo que ha generado complicaciones en el Boulevard del Ejército. El Boulevard del Ejército históricamente ha sido complicado para circular. Evidentemente, esta es una situación a estas alturas todavía nueva, a la que la población no está del todo adecuada, por varios motivos. Uno de ellos particularmente es que todavía el sistema no está funcionando en su totalidad, y esto implica que tengamos dos sistemas de transporte funcionando en paralelo y generando invasión a los carriles que en un momento determinado van a quedar de uso exclusivo para el ciudadano del vehículo particular, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, tiene una incidencia producto del proceso natural de adecuación, pero no es ese el motivo que genera complicaciones. Ahora, ¿se han buscado otras medidas como sacar de circulación del centro de San Salvador buena cantidad de buses porque se quiere mejorar el centro o revitalizarlo? ¿Estos planes cuánto toman en consideración esto del tránsito? Porque de repente uno puede pensar, está bien la idea, pero si no se le pregunta a la dirección de tránsito, esto viene a complicar mucho más. Estos planes se vienen manejando de forma coordinada. Hablamos de sacar vehículos del centro de la capital. Estamos nosotros en este momento con el proyecto de mover, nosotros Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Porque esta ya es una competencia, que no es exclusiva de la dirección que presido, sino que es de la Dirección de Transporte. Entonces, sacar la terminal de Oriente del centro de San Salvador. Se está bastante avanzado en ese proyecto y sí estamos haciendo las mediciones. El ministro y el viceministro hace un par de semanas nombraron una comisión tendiente a identificar todos los pros y los contras del punto que se tiene proyectado para la instalación de esta terminal. Vamos a sacarla de la 38, que es donde está, en la Peralta y la 38, se va a sacar hacia más al oriente, y eso implicará que esta cantidad de buses de la zona oriental, de la zona norte algunos, que llegan a la terminal en este momento y que sí incide también en la complicación del tráfico, ya no ingresen al centro de la capital. Entonces, eso sí se trabaja de forma coordinada. El plan de revitalización de San Salvador lo hemos trabajado de forma conjunta. Se han hecho mediciones de las implicaciones que esto tendría, se han hecho valoraciones de la finalidad del plan y llegamos a la conclusión que técnicamente es viable. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a la situación que se planteaba con Soyapango, con el CITRAMS. Es una etapa de adecuación. Los primeros 2, 3, 4 días es una cosa complicada porque la gente tiene que readecuarse a los nuevos puntos de parada de buses, porque para el caso con la revitalización, lo que se hizo fue sacar de alrededor de 21 cuadras los vehículos del transporte colectivo, siempre determinando que estos no quedaran a distancias sumamente considerables con relación al punto donde pasaban antes. A estas alturas, si bien es cierto, hay complicaciones en San Salvador de tráfico, pero el hecho de haber sacado estas unidades del transporte colectivo de este núcleo urbano, de este centro, ¿verdad?, que es tan complicado,
ha incidido positivamente. ¿Puede en esto ayudarnos esta reingeniería de tráfico en cuanto a los sentidos de las calles? Ya en algún momento San Salvador efectuaba esto más regularmente. Yo me acuerdo, se cambió el tránsito de la 75 Avenida Norte, por ejemplo. Ahora ustedes están haciendo este pequeño experimento importante en la zona de San Benito y el redondel Naciones Unidas y Dahuizón. Pero ¿cuánto más podemos hacer moviendo cosas como esas para ayudar al tráfico? Y si lo están pensando. Lo que sucede, Rafa, es que estas son medidas paliativas, pero lo que pasa es que tenemos un problema que es de orden matemático o físico, si se quiere llamar, pues tenemos espacio versus fluido. El fluido constituido por la cantidad de vehículos que tienen que circular necesariamente por la zona y el espacio delimitado por los anchos de las arterias, ¿verdad? Por el ordenamiento, como tú dices, de los sentidos que las mismas tienen. A partir del plan piloto que nosotros desarrollamos la semana pasada y que estamos concluyendo este día, podemos determinar que sí puede incidirse positivamente en los tiempos de traslado de una persona a su lugar de trabajo. Evidentemente, para esto hay que ir y hacer los estudios puntuales en cada uno de los lugares. En algunos ya estamos haciendo algunas mediciones. Nosotros, a iniciativa de la dirección, la semana pasada nos reuníamos con algunos de los oficiales de tránsito, que son los que están presidiendo cada una de las delegaciones de tránsito en algunos municipios del país, tendientes a escuchar de la gente que está en el campo, que es quien a diario vive y percibe la problemática, cuáles son las posibles soluciones para darle tratamiento a los problemas particulares de cada región. Para el caso con la gente de Colón, para ver esto del hipódromo, que es una zona bastante complicada también, nos reunimos y ya tenemos un pequeño equipo técnico trabajando en una propuesta. Nosotros habíamos hecho hace un par de meses, 6, 8 meses quizás, una petición para algunas medidas estructurales tendientes a evitar aquello del famoso tercer carril, que viene a ahorrarle unos pocos minutos al acostumbrado a hacer las cosas de manera indebida, pero viene a complicarle bastantes minutos al que respeta los O sea, la gente que se mete a través del carril auxiliar o del espacio. Le complica a todo el otro tráfico. Entonces, estamos nosotros a partir de eso, identificando las necesidades puntuales, las propuestas de solución puntuales de cada región, para posteriormente hacer las mediciones o las valoraciones de orden legal para aplicar estas medidas. Uno va a otras ciudades y de repente encuentra que en determinados horarios uno de los carriles de una avenida se convierte en un tránsito contrario al que habitualmente tiene, o como así cambiábamos en épocas de Semana Santa el tráfico de la calle al puerto, que en un horario era solo de ida y un horario solo de venida. O sea, estas cosas ¿serán las que nos puedan sacar adelante en esto? ¿O qué tanto de eso vamos a poder experimentar? Lo que pasa es que estas son medidas que no pueden ser de carácter permanente. Lo que decía de la calle al puerto, eso es temporal. En una condición especial, en un momento particular, Semana Santa, agosto, diciembre, vacaciones, porque todo mundo, eso se vuelve sumamente extraordinariamente, es el término, demandado, pero lo hemos hecho en términos más prolongados, pero no considero yo particularmente que no se debe aplicar en esos términos, porque no podemos. Lo hicieron solo de 5 a 8 de la mañana en la zona de San Benito, por ejemplo. Lo hicimos de 5 a 8 precisamente porque es la hora pico, la hora de mayor demanda, y lo hicimos priorizando los sentidos que tienen mayor transitabilidad en esa hora. ¿Eso no se puede hacer en otras áreas? ¿Cómo no? Pero vaya, ¿por qué lo hicimos en esa hora? Era una prueba. Hay quienes no les gusta que se diga que era una prueba o que era un plan piloto, pero es que eso era. No tenemos nosotros, yo particularmente no tengo el más mínimo reparo en que si una prueba de esta naturaleza no funciona, pues la deshacemos. Volvemos las cosas al estado en que estaban. Pero como sí funcionó, esto lo vamos a dejar de manera permanente.
Hoy te decía, hoy vamos y definimos nosotros cuáles son las estructuras, es decir, puntualizamos qué estructura hay que mover, qué señalización hay que plasmar ya de manera permanente para que quede en esos términos, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacer estos análisis en otras áreas. Para el caso, nosotros estábamos utilizando, previo a la ampliación de Agua Caliente, estábamos utilizando un carril reversible. En hora pico de la mañana, 2 carriles hacia San Salvador bajando, y en hora pico de la tarde, 2 carriles hacia Soyapango. Pero eso es sumamente desgastante y es riesgoso para el ciudadano o conductor que no transita rutinariamente por una zona. Es decir, si de repente yo en la mañana voy y me encuentro que hay 2 carriles viniendo de San Salvador, regreso en la tarde, no siendo un usuario consuetudinario o rutinario de esta zona, en la tarde puedo asumir que también hay 2 carriles, ¿verdad? Y esto genera riesgo. Entonces, creería yo que no es lo más viable hacer estas medidas así prolongadas por horarios determinados. No obstante, en los momentos que así lo amerite, si lo hacemos, lo aplicamos y se da. El Boulevard del Ejército operó en un tiempo en esos términos, que se hacía un carril extra de Soyapango hacia San Salvador. Y lo valoramos, estamos haciendo esa medición en carretera Los Chorros. La gente lo que tiene en mente es, bueno, quisiéramos ir libremente, pero dadas las condiciones, realmente la pregunta es, ¿a qué podríamos aspirar los automovilistas en el Gran San Salvador con estas condiciones? Claro, es un país pequeño y uno dice, no hombre, si de tal punto a tal punto deberían ser solamente 2 minutos o 3 minutos, pero resulta que tenemos ahora 45 o media hora, pero son las condiciones de las que hemos hablado. ¿Realmente a qué viabilidad aspiramos en esta capital? Planes a corto plazo que sean efectivos o mágicos no existen. Sí tenemos proyecciones permanentes en las que tenemos mucha fe de solventar el problema, pero que son cuestiones de adecuación. El sistema de transporte colectivo del área metropolitana de San Salvador es eso. ¿Qué pretendemos nosotros? A partir de brindar un servicio de transporte más seguro, más cómodo, más breve en cuanto a tiempo se refiere, con mayor respeto a la dignidad, más inclusivo, con accesibilidad para personas con capacidades especiales o con discapacidades. A partir de eso, nosotros, ¿qué esperamos? Que haya gente. Yo he tenido que viajar en autobús en muchas ocasiones, o alguien me ha dado ride por cualquier motivo. En esas circunstancias, yo llego sumamente relajado al trabajo. Llego más relajado que cuando yo voy conduciendo. Entonces, creemos nosotros y le apostamos a que a partir de establecer de forma plena estos sistemas de transporte masivo, haya mucha gente que opte por dejar su vehículo. Vamos a una pausa, volvemos todavía un par de preguntas más, como el tema de los gestores de tránsito, su utilización y el plan que en algún momento se anunció de más infraestructura de conexión en algunos puntos de la capital. Ya volvemos. Regresamos con más análisis en Así Estamos. El licenciado Edwin Flores, director general de Tránsito Terrestre, nuestro invitado esta mañana. Hablamos del tráfico en la capital y cómo resolver la dura tarea o hacer más sencilla la tarea de viajar de un punto a otro en la capital. Licenciado Flores, los gestores son una buena medida. La gente se queja tal vez de que dan vía en la misma situación en la que da el semáforo, entonces no hay como una ventaja de tenerlos. ¿O qué tantos gestores se necesitan para controlar el tráfico y volverlo más viable en toda la capital? Nosotros estamos con este plan de gestores hace 3-4 años. Hemos venido progresivamente aumentando la cantidad de los mismos. Hemos venido priorizando los puntos de atención de los gestores de tráfico. En este momento tenemos en todas las zonas en que estos están fungiendo 121 gestores. Tenemos 121 gestores. Tenemos dilemas como el semáforo y la acción del gestor. La finalidad de que haya una persona que tenga la capacidad de medir en tiempo real las necesidades de priorización del tráfico
es precisamente por eso, ¿verdad? Porque el semáforo, por lo menos los sistemas que nosotros tenemos, no tienen esa capacidad. Y sí se aplica, sí se le da prioridad a la vía que tiene mayor demanda de circulación y se obvia el semáforo. Evidentemente, en ocasiones, el tiempo que el gestor está dando de paso a determinada arteria coincide con el semáforo en verde, o el tiempo que lo suspende, que le pone alto a determinada arteria, coincide con el semáforo en rojo. Entonces tendrá la gente la percepción, el que pasa en ese momento, el que está detenido en ese momento, la percepción de que no está haciendo nada el gestor más que metiéndole. Hay un gestor en una cuadra y en la siguiente ya no la hay y se volvió a entrampar el tráfico. Esa es otra de las posibilidades, pero yo no puedo dejar de decir también que estamos nosotros con una cantidad delimitada de gestores y estamos haciendo las gestiones en este momento nada más para incrementar una contratación de determinada cantidad de gestores. Pero es que el problema nuestro, aparte de la estructura, es un problema cultural. Y lo triste es que la cultura es de lo más difícil de, no se garantiza que con determinada cantidad de inversión o con determinada cantidad de infraestructura o determinada cantidad de gestores lo vamos a cambiar, porque cuando tenemos el caso del Boulevard Constitución, hay varias arterias de gente saliendo de varias colonias alternas. Evidentemente, cuando nosotros le damos sobre la base de la cantidad o de la demanda vehicular, le damos más tiempo al Constitución, el vecino de La Gloria o el vecino de cualquiera de las colonias que salen a incorporarse a la Constitución y al que se le pone paro y ve que el semáforo se pone en verde y no le permiten pasar, le genera molestia. Y hemos recibido los reclamos. No obstante, ¿cuál es el espíritu que inspira el accionar particularmente de los gestores? La priorización en cuanto a cantidad. Y el que viene de más lejos es al que habrá que darle... El sentido común, digamos, que el semáforo no puede aplicar. Pero eso lo percibimos nosotros, particularmente si viajamos de lejos. Pero yo, que pagué más por mi casa porque vivo más céntrico, evidentemente es más caro. ¿Por qué tengo yo que asumir eso? Pero ahí es donde nosotros hacemos un llamado de solidaridad a la población y hacer ver eso, pues, ¿verdad? Que el otro no vive acá porque no tiene la capacidad de pago, muy probablemente, o por cualquier otra circunstancia. Pero la solidaridad es un principio que deberá inspirar la conducción, por cursi que pueda sonar. Pero es así. ¿Qué es mejor, hablando de eficiencia? No es que no debamos invertir en infraestructura. Yo creo que es importante la infraestructura, los millones que se están invirtiendo en esa infraestructura vial, versus más gestores o otras cosas más prácticas, porque uno ya ve, bueno, quedó bonito el paso a nivel de la zona del redondel de Naciones Unidas, pero la gente sigue congestionada. Entonces, ¿qué es lo que aquí hay que poner en la balanza? Lo que pasa es que yo creería que no se pueden comparar las dos situaciones. Yo no puedo comparar la gestión de los gestores con la infraestructura. Son dos cosas complementarias más bien. Son dos cosas complementarias. Y lo otro que no podemos obviar es que el tráfico se comporta de manera errática. Es decir, depende de la voluntad, de la necesidad, del carácter con que se levante. De repente uno usa una ruta, pero un día se le da por optar por otra ruta. Entonces, las estructuras igual tienen diferentes demandas de tránsito. Nosotros estábamos midiendo a partir de esta prueba que hicimos acá en Naciones Unidas, Dawson y El Espino, el pasaje El Espino, Avenida El Espino, estábamos viendo que los tiempos los hemos reducido de manera sumamente significativa y la cantidad de vehículos ha incrementado con relación a la cantidad de vehículos que circulaba en la etapa de estructuración de la infraestructura esta y previo a ese momento. A mí me pasaba el dato, yo me reunía con el director de Fovial la semana pasada. Ellos tenían una medición, porque hay cosas que las trabajamos evidentemente en conjunto, que tenemos alrededor de 13,000, casi 14,000 vehículos circulando a diario en esa hora, en la zona.
y teníamos una carga de menos de 6,000 vehículos. Claro, y ahora entonces, usted percibe Waze, y si va más ágil, le recomiendo precisamente, entonces, nosotros hacemos una gestión, agilizamos, pero esta agilización que es evidenciada en medios informáticos implica que hay mayor carga posteriormente. Entonces, el efecto de la agilización esta es menos perceptible porque siempre se sigue viendo la cola, pero sí han habido mejoras. Y prueba de ello es que ha dejado de ser tema de los medios, de la mayoría de los medios, pues. Entonces, en esos términos también yo no puedo desaprovechar la oportunidad para agradecer, hacer enfático el agradecimiento, darnos la oportunidad de reflejar ese resultado. ¿Qué pasa con la interconexión de calles? Fue un plan que en algún momento se habló, ya hace algún tiempo. Faltan conexiones, porque tenemos muchas quebradas en el Gran San Salvador y hay que bordear, o hay una sola conexión en buenos tramos de comunicación entre los espacios de las colonias o de las zonas. ¿Qué tanto podemos avanzar ahí también para ayudar al tráfico? O quitar portones y todo esto que también nos ha obstaculizado la viabilidad. Los portones es un tema del diario vivir nuestro. Tenemos dos derechos fundamentales encontrados acá. Tenemos el derecho de la seguridad, que muchos ciudadanos tienen la percepción que estando tras un portón lo tiene garantizado, versus el derecho de libre tránsito. Entonces, son dos derechos fundamentales de primer orden que nos ponen a nosotros contra la espada y la pared. Pero yendo a la naturaleza y a las competencias de la Dirección General de Tránsito particularmente, nosotros nos vemos en la obligación en este momento de velar por la libertad de tránsito, porque es la que la ley me determina, me asigna expresamente. Pero entonces, para garantizar esto, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos, y digo tenemos porque me parece de repente algunos requerimientos demasiado garantistas, que seguir un proceso administrativo con todo, en el que garanticemos nosotros derecho de audiencia, derecho de respuesta, derecho de defensa, para que posteriormente una resolución en la que nosotros ordenemos que un portón sea removido, no sea sujeto u objeto más bien de una demanda en un proceso constitucional de amparo o en un contencioso administrativo. Evidentemente, todo este trámite burocrático implica tiempos, pero que hay que respetarlos, porque de lo contrario se van a un amparo, se van a un contencioso, y eso nos implica responsabilidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo ese proceso, si determinamos nosotros que se ha constatado la existencia de violación a la libertad de tránsito, emitimos una resolución en la que se ordena la remoción del portón, o de la pluma, o de los barriles, lo que sea, en determinado tiempo, un tiempo prudencial. Estamos dando 15 días. Ahora bien, ¿qué pasa si no se da esto? Nosotros y ahorita estamos en esa etapa, hemos terminado un par de procesos de estos administrativos en los que remitimos certificación de la resolución al director de carreteras y caminos vecinales, de carreteras y caminos más bien, del Ministerio de Obras Públicas, quien consideramos tiene la competencia por ser administrador de las vías públicas, pero también están facultados para atender esta resolución las municipalidades. Entonces, ayer precisamente hacíamos esta valoración con el director de carreteras y caminos. Yo le voy a remitir certificación para que él establezca el mecanismo de la remoción de este portón. Hacemos un llamado también a la población en términos de que las competencias están legalmente conferidas y son de obligatorio cumplimiento. Suena feo decirlo, pero desatender una resolución emitida por autoridad competente en determinada materia, para el caso, los portones o la circulación, la libre circulación, es competencia nuestra. Si ellos no atienden este tipo de resoluciones, esto puede traer consecuencias legales. Incluso hay una infracción de carácter penal. Pues nosotros no esperamos llegar a eso. Pues. Nosotros esperamos tener una relación amigable con la gente, para que la gente entienda que las calles son para que circulen, que tienen una lógica de interconexión, como tú lo decías, tendiente a que si una vía está complicada, se puedan usar vías alternas. Pero la gente ve el problema de la seguridad, que tampoco podemos negarlo, ve el problema de la seguridad y tienen esa sensación que el portón les garantiza seguridad.
Otros tienen la sensación que como yo pago impuestos, la calle frente a mi casa es de mi propiedad, cosa que tristemente o felizmente no es cierta. Pues. Licenciado Flores, muchísimas gracias. Ha sido una importante conversación para entender el problema desde, bueno, cómo lo enfrentan ustedes y cómo lo enfrentamos también los automovilistas. Muy amable. Gracias. De hecho, vamos a ir al tráfico para cerrar esta sección y terminar también nuestro programa de hoy. Gracias. Gracias. Estamos a la orden.